Der ist er. Jetzt komme, Feuer. Begierig sind wir zu schauen den Tag. Und wenn die Prüfung ist durch die Knie gegangen, mag einer spüren das Waldgeschrei. Wir singen aber vom Indus her, fern angekommen und vom Alpheus. Lange haben das Schickliche wir gesucht. Nicht ohne Schwingen mag zum nächsten einer greifen geradezu und kommen auf die andere Seite. Hier aber wollen wir bauen, denn Ströme machen urbar das Land. Wenn nämlich die Kräuter wachsen und an denselben gehen im Sommer zu trinken die Tiere, so gehen auch Menschen daran. Man nennt aber diesen den Ister. Schön wohnt er. Es brennet der Säulen Laub und reget sich. Wild stehen sie aufgerichtet untereinander. Darob ein zweites Maß springt vor von Felsen das Dach. Acabamos de escuchar en voz de Martin Heidegger un poema de Friedrich Hölderlin, de Ister. Es el Ister, Istria, es un nombre antiguo del Danubio. Este poema viene a cuento porque son 250 años del nacimiento de Friedrich Hölderlin, de Hegel y de Beethoven. Este año se tenían planeados distintos ceremonias, distintos festejos en Alemania, pero la situación extraordinaria que se vive, el estado de excepción, impidió llevarlas a cabo. Hölderlin es un poeta que nació en Laufen am Neckar, en la ciudad de Suabia, el 20 de marzo de 1770. Yo decidí ocuparme de este poeta en atención al coloquio que convoca a la Universidad La Salle, la revista Logos, por 4 razones principales. La primera es su relación con la filosofía. No necesariamente la poesía siempre está relacionada con el pensar filosófico. Segundo, por el interés que despertó el trabajo de Heidegger sobre este poeta. Yo me acerqué a él por la filosofía, de hecho, a raíz de los ciclos de conferencias que dio Heidegger. El tercer punto es de lo que voy a hablar básicamente hoy, que es la relación con el mito, la parte mítica en la poesía de Hölderlin. Y finalmente, algo que me impresionó, que es la idea del poeta como un trabajo serio, como una especie de mago de las palabras. Ahora bien, quizá lo primero sería explicar un poco el escenario histórico en el que le toca vivir a Hölderlin. Hölderlin nace cuando está muriendo el siglo XVIII, y es justo la época esta época de esplendor de Alemania, ¿no? del Goethe-Zeit. Goethe, Schiller y Herder estaban brillando en Weimar. Kant estaba en la cima de su prestigio en la Universidad Prusiana de Königsberg, hoy Kaliningrado, y los distintos... recordemos que Alemania no era en ese momento lo que hoy es, sino era una serie de ciudades-estado. Numerosos soberanos rivalizaban en orquestas, universidades, teatros y palacios rococó. Y quizá con la única excepción de Prusia, cuyo rey francófono Federico II el Grande había dedicado durante años a disciplinar el ejército, el poderío militar de los principados alemanes era básicamente ceremonial. Eran demasiado débiles en términos de realpolitik. Ahora bien, en este escenario histórico irrumpe las ideas ilustradas que van debilitando la supremacía de la Iglesia y la aura del poder monárquico en Alemania. Hölderlin es un poeta que habita entre las fisuras del clasicismo y el romanticismo, y muchos de sus críticos no han podido todavía dilucidar si por los temas se le puede ubicar como un poeta romántico o si por su idea de la poesía y su método poético más bien pertenece a una época clasicista. Eso es en términos históricos. En términos más filosóficos, Kant había publicado un opúsculo donde interpretaba la ilustración como la madurez moral de la humanidad. El individuo libre surge de la prisión de la costumbre y la superstición. Y a partir de ese momento se publicaron sucesivamente los 3 grandes libros de la crítica kantiana, que es la crítica de la razón pura en 1781, la de la razón práctica en 1788 y la crítica del juicio en 1790.
Lo interesante de Kant es una idea de aproximarse a la realidad empírica, siempre mediada por categorías como sustancia, causalidad. Pero ahorita no quiero meterme demasiado al debate filosófico de Kant, que nos llevaría toda una sesión, junto con lo que sigue, que es Hegel, Fichte y Schelling en el medio, sino simplemente mencionar la idea de la autoconciencia, ¿no? El Selbstbewusstsein, como se diría en alemán, que empieza a ser, o sea, la conciencia del yo para aprender la realidad, ¿no? O sea, es una división clara y es un producto de la ilustración, ¿no? Esta idea del ser humano en el centro de la historia, en el centro del conocimiento, y eso va a repercutir de forma determinante con Hölderlin. Volvamos a nuestro personaje. A los 2 años, Hölderlin perdió a su padre y se trasladó con su madre a Nürtingen, ¿no? Donde ésta contrajo su segundo matrimonio, y a partir de 1784 estudió en Denkersdorf y Maulbronn, y a partir de 1788 en la Universidad de Tubinga, donde trabó amistad con Schelling y Hegel. Hölderlin, después de estas estancias, es recomendado por un amigo a pasar a dar clases particulares con el barón von Kalb, y pasa unas temporadas en Jena y en Weimar. Después, ahí en Jena y en Weimar coincide con Schiller y Fichte, pero los apremios económicos lo obligan a regresar a su tierra natal, ¿no? Al terruño de Laufen und Neckar, hasta que un amigo Sinclair, le recomienda dar clases en la familia de el banquero Gondard en Frankfurt en 1798. Lo principal en Hölderlin, el diagnóstico, digamos, y por la razón por la que quiero hablar de lo mítico hoy, es porque para este poeta la humanidad ha experimentado un proceso de Entgötterung, de huida de los dioses, de pérdida de lo sagrado. En el poema Germania, Hölderlin exclama Entflohene Götter, dioses huidos, en sus versos centrales. Y en el poema Patmos hace una clara referencia al Apocalipsis de San Juan. La primera versión de Pan y Vino lleva por título El Dios del Vino. En ese poema los motivos cristianos del pan y del vino son equiparados con las fuerzas de la naturaleza y puestos en relación con el Dios del vino. O sea, no nada más era el Dios en un sentido clásico, los dioses, la deidad, sino también, digamos, muy en la línea de los románticos. Hölderlin se aproxima al mito de las 2 edades de oro, que es la época grecolatina y la figura de Cristo como profeta. Entonces, ese es el diagnóstico que realiza Hölderlin de su época. A partir de ese momento, el hombre vive en la noche perpetua, en la ausencia de Dios, que está cercano. O sea, el ser humano intuye lo religioso, lo sagrado, pero no lo puede captar, porque los dioses están huidos. Ahora, cuando estamos hablando de lo mítico, no se está hablando en un sentido marxista, de falsa conciencia, sino en un sentido elemental de historias o narraciones sobre los dioses. Eso es como Hölderlin concibe esta realidad. Ya en el escrito llamado Urteil und Sein, Juicio y Ser, de 1795, Hölderlin interpreta el juicio humano como una división originaria. O sea, hay una división entre el sujeto y el objeto. La naturaleza, digamos, se cosifica de alguna manera, y ese momento de autoconciencia nos separa de ese material primigenio que es la naturaleza. Ahora bien, en esa noche en la que vivimos y el diagnóstico de Hölderlin, vale la pena quizá recuperar unas líneas del poema Patmos de 1803, que voy a recitar a continuación. Y dice: Na ist ohne schwer zu fassende Gott, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. En la traducción sería: donde está cerca los dioses, difíciles de aprender, pero donde crece el peligro, crece también lo que salva. Hölderlin va a dedicar entonces su vida a esa reconciliación sagrada, tomándose para eso la labor poética en serio. La tarea escatológica del poeta, desde la perspectiva de Hölderlin, es salvar ese recuerdo de los tiempos en los que el hombre vivía en la proximidad de los dioses, en la que esta unidad no había sido fragmentada. Y como dice sus exégetas, que es este mitólogo, filósofo alemán Kurt Hübner, Hölderlin desecha toda esta idea mitificadora, poética y alegórica, sino que más bien intenta fundar una realidad poética, o sea, encontrar el lenguaje que exprese la riqueza de lo mítico. Quiero recuperar ahorita otro verso, el verso último de Andenken, es un poema de 1803 que resume la tarea de los poetas y la importancia de la poesía.
Lo que permanece lo fundan los poetas. Was bleibt, aber stiften die Dichter. Y en Bonaparte, otro poema, escrito entre 1796 y 1798, Hölderlin nos regala otros versos de notable alusión a este papel sagrado de los poetas, que dice así: Heilige Gefäße sind die Dichter, worin des Lebens Wein, der Geist der Helden sich aufbewahrt. Los poetas son ánforas sagradas donde se guarda el vino de la vida, el alma de los héroes. Ahora, hay dos temas que me interesaría resaltar tres temas en realidad de Hölderlin en relación con lo mítico. El primero es Grecia. Grecia encarnando el pasado mítico, porque desde la perspectiva de Hölderlin, los griegos extraían su cosmovisión de los poetas, ¿no? Y cuando digo griegos, yo sé que estoy incurriendo en una imprecisión, pero lo que interesa realmente es tratar de entender cómo concebía Hölderlin esa idea mítica de Grecia. Es una Grecia idealizada, no es una precisión histórica. Entonces tenemos, por ejemplo, los 300 versos del Archipiélago de 1801, donde desde el vuelo solemne y regular de los hexámetros sagrados se va recorriendo a la geografía, la historia, la batalla, escenas como la batalla naval de Salamina, los barcos en el mar Egeo, las islas, los montes, los árboles, los templos con sus pórticos y columnas. Y al mismo tiempo hay un distanciamiento de este fetichismo de objeto cultural que estará presente en el siglo XVIII, en el siglo XIX, sobre todo con los trabajos de arqueología, sino es realmente una inmersión total. Hölderlin evoca una conciencia de afinidad entre naturaleza, hombres, héroes y dioses. Entonces, como diría el crítico Rodolph Modern, vive en carne propia el ideal de la unión entre naturaleza y espíritu, lo humano y lo divino, que los mitos griegos enuncian, y su poesía trata de probar cabalmente. El segundo tema en relación con lo mítico tiene que ver con lo nacional, con esta idea del Volksgeist, que empieza a formularse en esa época, empieza a trabajarse esta idea de nacionalismo romántico, que dará pie después en el 19 al nacionalismo de Blut und Boden, ¿no? De sangre y tierra, ese nacionalismo agresivo, empieza a formularse en los trabajos de Herder, en esta idea del espíritu del pueblo. Y Hölderlin ve encarnado ese ideal en los griegos, y a veces en su poesía pareciera que quisiera algo así similar para Alemania, ¿no? Entonces fragmentada también como Grecia en varios estados absolutistas, Hölderlin parece añorar una victoria como la que impulsó a Grecia después de Salamina, esa batalla, ese combate naval que enfrentó una alianza de ciudades-estado griegas con la flota del Imperio Persa en el año 480 a.C. y que, digamos, de alguna forma marcó un punto de inflexión en esas guerras médicas y que de alguna manera propició más unidad de esas ciudades-estado griegas. Parece que Hölderlin por momentos intentara hallar inspiración en su idealización de Grecia para la realidad alemana. El último aspecto que me interesa tratar en relación a lo mítico es su relación con Suzette Gontard, la mujer que conoció durante su estadía en Frankfurt en 1796 como maestro de los hijos del banquero Gontard. Este enamoramiento de Hölderlin con esta mujer va a provocar una transposición de sus motivos poéticos a un personaje carne y hueso. Para empezar, la denomina Diotima en alusión al personaje del banquete Platón, cuyas ideas dieron origen al concepto de amor platónico, la erige en heroína de su novela Hiperión y en musa inspiradora de su credo helénico. Pero al mismo tiempo, si se revisa la novela Hiperión, podría darse una lectura de Hölderlin entendiendo a Diotima como una expresión de belleza y meta de los anhelos humanos, por un lado, e Hiperión como la humanidad que está persiguiendo esos ideales. Hay un esbozo de carta escrito en Homburg, en una ciudad también cercana a Laufeneckar, a finales de julio de 1791, donde se condensa esa idea. Dice así la carta: a diario tengo que volver a llamar a la divinidad desaparecida. Cuando pienso en hombres grandes de grandes épocas, de qué modo propagaban un fuego sagrado a su alrededor y a todo lo muerto, lo seco, la paja del mundo, los convertían en llama que alzaba con ellos el vuelo hasta el cielo. Y luego pienso en mí, en la manera en que a menudo voy vagando como débil lamparilla y siento deseos de mendigar por una gota de aceite para poder seguir luciendo todavía algún tiempo en la noche. Mira, en esos momentos un prodigioso escalofrío me recorre todos los miembros del cuerpo y tenuemente me digo la terrible palabra muerto viviente. Hay otra carta, escrita esta a su hermano, desde Bad Dürburg,
que es un balneario situado cerca de Paderborn, en el extremo meridional del mítico bosque de Teutoburgo, donde Arminio derrotó a las legiones romanas y liberó el territorio del Elba del Rin, el territorio del Elba al Rin. Hölderlin escribió en 1796 lo siguiente: bebí del agua que había allí, un agua excelente, fortificadora, y gracias a ella me encontré y aún me encuentro en un estado extraordinario. Te alegrará especialmente saber que vivíamos a solo media hora del valle en que Arminio venció a las legiones de Varo. Es decir, Hölderlin encuentra en esta mujer una manera de proyectar su ideal mítico. En su Gesang der Deutschen, canto del alemán, exalta incluso a las mujeres alemanas pensando en Diotima. Den deutschen Frauen danket, sie haben uns der Götterbilder freundlichen Geist bewahrt. Gracias a las mujeres alemanas sean dadas que nos conservaron de las imágenes divinas el apacible espíritu. Entonces, Diotima o Suzette se va a convertir obsesivamente en la destinataria de estos poemas. Ya ni siquiera se cambian los nombres, sino son distintas versiones de un mar de versos que van surgiendo de la pluma de Hölderlin. En la 50ª versión de Diotima escribe Hölderlin: Die Helden könnte ich nennen und schweigen von der schönsten der Heldinnen. Podría decir el nombre de los héroes y guardar silencio sobre la más bella de las heroínas. El último encuentro entre los dos es en mayo de 1800, y en 1802, con la muerte de Suzette, Hölderlin vuelve otra vez al dolor de la separación en algo que podríamos llamar un ciclo de la despedida. Y de esta época se desprenden poemas como Abschied, mein Eigentum, donde se atisba la poesía como último refugio. Es decir, incluso después de la despedida, hay una interpretación de esta mujer como un refugio de la poesía. O sea, con Suzette se muere también una parte de ese mundo mítico. En 1801 ya se empieza a anunciar esta noche que cara Hölderlin al final. Escribe Hölderlin a su amigo Casimir Böhlen: temo que al final me vaya a pasar lo que al antiguo Tántalo, que se acercó a los dioses más de lo que podía soportar. Sus últimos himnos, que es uno de ellos, es precisamente de Easter, con el que inicié esta pequeña cápsula, son una suerte de escarceos con lo divino. Vemos un poco su pluma, un poco temblorosa, quizá ya no la perfección técnica del inicio, pero están los grandes temas todavía: la historia, los dioses, la naturaleza transfigurada. Los últimos años los habitó en una torre. Quizá sirve como metáfora de su existencia, dedicada a ese papel de poeta como Rapsoda, y mientras bajaban su cuerpo a la fosa dispuesta para efectos mortuorios, se le recuperaron unas líneas que Hölderlin había puesto en boca de Hiperión: no somos nada, lo que buscamos es todo. Es decir, para Hölderlin la realidad está unida con el espíritu, la idea de la materia está siempre sacralizada. Y quizá esta concepción de la naturaleza fue lo que le llevó a perder la razón. No se lo tomó demasiado en serio, ¿no? en comparación con Schiller y con otros poetas de esa época. Quisiera cerrar esta aproximación a Hölderlin y lo mítico a propósito de los 250 años con unos versos del poema Lebenslauf de 1798. Hoch auf es strebte mein Geist, aber die Liebe zog schön in nieder. Das Leid beugt in gewaltiger, so durchlauf ich des Lebens Bogen und kehrte, woher ich kam. Alto aspiró mi espíritu, pero el amor tiró de la tierra y ahora el dolor lo inclina. Camino por el arco de la vida y vuelvo hasta el lugar del que partí. Con esto Hölderlin volvía al río, al Danubio, y cerraba también esta concepción de lo mítico, como una narración de los dioses, narración de un eterno retorno.